Buenas noches, Andrés. Hola Iván, buenas noches. Bien, primero quiero realizarte un reconocimiento personal merecido. Andrés, toda una vida estudiando, integrando, difundiendo y acompañando en la comprensión de la espiritualidad profunda. Maestro de maestros y el estudiante más aplicado y comprometido que conozco. Maestro de muchos de nosotros, también maestro mío, por lo que te guardo un cariño muy especial y porque sigo aprendiendo de ti a diario. Has llevado el aprendizaje de la espiritualidad, en concreto del enfoque de un curso de milagros, hasta cotas inéditas, siempre con una metodología caracterizada por el orden, la superación, la calidad, la búsqueda continua de la mejora y de la perfección en todos los planteamientos, imbuyendo en el estudiante un espíritu crítico, de cuestionamiento, de autoconocimiento íntimo, de la detección de autoengaños, resistencias y puntos ciegos. Tu planteamiento del aprendizaje, mediante una profunda retrospección e introspección interior, con acompañamientos terapéuticos necesarios, intransigentes y certeros. Has ido alumbrando en cientos de estudiantes una luz tan potente que siempre ha llevado a afrontar la oscuridad oculta sin solución de continuidad. Bien, Andrés, antes de empezar creo necesario aclarar que la idea de esta entrevista surgió a raíz de la entrevista reciente que te han realizado. He pensado que esta otra entrevista sería interesante porque podría aportar otro punto de vista sobre el entrevistado, resultante de 3 factores en el entrevistador. El que fuiste mi maestro explícito e introductor a la espiritualidad profunda, el que actualmente soy también facilitador y orientador, y el hecho de que nuestra amistad de muchos años me hace tener otra perspectiva sobre ti de cara a la entrevista. Pero comencemos sin más y hablemos en primer lugar del aspecto más personal. Desde fuera y por motivos muy razonados, tu relación con el estudiante ha sido meditadamente distante, aunque los que te conocemos fuera del ámbito de la enseñanza sabemos de tu trato entrañable, cercano, cariñoso y divertido. Explícanos esto. ¿Cómo se percibe el Andrés personal y familiar? Antes de nada, quiero agradecerte tus palabras y, bueno, sabes que el cariño, por supuesto, es mutuo. Bien, a ver, acerca del distanciamiento con los estudiantes es un tema que, como bien sabes, hemos hablado algunas veces y hay una razón terapéutica de ese distanciamiento. Distanciamiento que no distancia. La razón principal por la que es conveniente, y fíjate que no siempre lo he visto de esta manera, y te quiero compartir una anécdota. Hace muchos años en México alguien me compartía en un grupo que habían estado con una maestra de otro tipo de disciplina que les decía que el maestro no debe estar o no debe compartir más de lo estrictamente necesario con los estudiantes. Me refiero a cualquier tipo de cotidianidad. Y en ese momento me pareció que era simplemente una forma de esconder posibles incongruencias. Desde ese punto de vista se podría justificar así. Y de hecho, sigo pensando que es posible que haya algunos maestros, algunas personas dedicadas a este tipo de enseñanza que quieran ocultar sus incongruencias precisamente con algún tipo de distanciamiento. Mi perspectiva es diferente. Mi perspectiva es que el mayor miedo, y así lo enseña un curso de milagros que existe, es el miedo al amor. Y lo que debe guiar a todo maestro siempre es el amor. Y aquí nos encontramos, como se puede deducir, con un problema. Si el maestro ama y lo que se teme es el amor,
inevitablemente, cuanto mayor acercamiento haya por parte del estudiante al maestro, más claramente va a poder ser testigo de ese amor. Y eso va a generar, de hecho, ha generado en el pasado, y lo he podido observar, ciertas distorsiones, cierto grado de confusión. Y cuando estoy hablando de amor, tú ya me conoces, soy bastante aséptico. Pero aún a pesar de la asepsia, y algunas personas así me lo han comentado, el porqué de la asepsia, después con el tiempo han observado y se han dado cuenta de ese porqué, y cómo algunas personas confundían ese amor que no se manifiesta, por lo menos por mi parte, ni mucho menos en forma de sensiblería, generaba un conflicto por confusión, por especialismo. Eso supone un obstáculo a la hora de la enseñanza-aprendizaje, porque en la mente del estudiante se genera una imagen en la que hay mucho de sus propias carencias emocionales. Así que el estudiante no se está relacionando contigo, sino con su idea, matizada, deformada por esas carencias emocionales. Eso hace, a su vez, que interprete, que distorsione aún más ciertos aspectos de la enseñanza, y eso es lo que no se puede permitir. Porque la finalidad de todo maestro, de todo verdadero maestro, es clarificar, facilitar, y no ser un elemento de distorsión o de confusión. Observando esto, y no creas que es una cosa que tardé en darme cuenta, lo vi inmediatamente que era así, pero se podría decir que he ido, en todo caso, puliendo o sofisticando, si lo quieres llamar así, la manera de acercamiento, hasta tal punto que prácticamente ya es únicamente virtual. Y cada vez que ha habido algún tipo de acercamiento, el resultado ha sido el mismo: confusión. Confusión o miedo, no como una deducción que yo mismo haga, sino el propio testimonio de la persona. Me da miedo. Me da miedo. Y entiendo eso. Lo entiendo. Pero precisamente porque lo veo de esta forma, es mejor mantener una distancia terapéutica, si lo quieres, de forma que lo que predomine sea el contenido, sea la enseñanza, y no tanto el personaje, no tanto la figura del maestro, del rol de maestro como tal, porque está claro que, debido a las profundas carencias emocionales que hay, en general, un mayor acercamiento solamente puede producir distorsión. Así que desde ese punto de vista, pues teniendo esto en cuenta, optamos por priorizar evidentemente la enseñanza, la calidad de la enseñanza, y no un protagonismo personal que es irrelevante. Bien, pues vamos a continuar. El micro, Iván. Vamos a continuar. También creo que es interesante que comentes tus propias dificultades en tu proceso evolutivo personal. Las dificultades que has experimentado como estudiante, sabiendo de tu propio proceso, de los ajustes que hayas tenido que realizar, etc. ¿El aprendizaje cesa alguna vez? Fíjate, fui una vez a terapia con un psicólogo, porque por mi estructura, por mis características mentales, y con esto tuve un problema, sobre todo los primeros años de mi vida y la adolescencia. Se junta aquí una serie de características que, si no se tienen en cuenta, puede llevar a un conflicto agudo, como fue mi caso. Que son dos aspectos. Por un lado, un reconocimiento implícito de esa alternativa a la que el curso define como el Espíritu Santo, es decir, desde muy temprano
he sido consciente de esa otra alternativa, esa otra manera de ver las cosas, unido a una relación paterna muy exigente. Entonces te imaginarás que psicológicamente eso es una bomba de relojería, porque conlleva una fuerte autoexigencia. Primero, porque hay un reconocimiento de que las cosas pueden ser de otra manera, unido a la percepción limitada de mi propio personaje e intensificado externamente por un padre muy exigente. Y si además le sumas eso, creo que tú sabes de eneagrama, que creo que has dicho que soy un 1, pues eso todo al final, si no se controla, no acaba bien, ¿no? Bueno, la primera dificultad que me encontré fue esa, con lo cual tuve que aprender a perdonar mis propias limitaciones muy pronto, porque si no era algo que para mi mente resultaba totalmente insoportable. Porque no me podía permitir hacer como que cosas que veía en mí no estaban ocurriendo. Y esas cosas no dejaban de ocurrir. Así que tuve una batalla bastante intensa. En la adolescencia yo no sabía acerca de la existencia del ego. Lo que sí notaba, con mucha claridad, es que había algo que me impedía avanzar. Y estaba en lucha con ello. Tengo este concepto claro. Si tengo este concepto claro y lo quiero llevar a cabo, ¿qué demonios se interpone entre mí y ese concepto para que lo pueda manifestar plenamente en mi vida? ¿Qué hay en mi mente que no me permite avanzar? Así que me frustraba mucho y me peleaba con... No tenía maestros físicos como tal, pero sí tenía libros, y entonces me peleaba con los libros. Supongo que al estilo como muchos se pelearán conmigo, de hecho algunos así me lo han hecho saber, que o les parezco duro o les parezco intransigente, o aunque ni siquiera me haya dirigido a ellos, simplemente a través de audios, algunos han escuchado audios y ya se enfadaban conmigo. Y eso hasta cierto punto me da ternura porque me recuerda cuando yo me enfadaba con algunos maestros a través de libros. De hecho, maestros muertos a través de libros. Era mi propia historia mental, porque, como a algunos les pasa, interpretan, por ejemplo, las palabras del curso como una acusación. Por eso, para mí es muy importante que quede claro que, en este caso, un curso de milagros lo que enseña, lo que te dice, no es tienes que comportarte de esta manera, sino mira, así funcionan las cosas. Lo que pasa es que en las mentes autoexigentes, como la mía, sobre todo en aquella época, ahora ya no tanto, pues eso es casi una sentencia. Si no haces esto como te lo estoy diciendo, estás condenado eternamente. Por eso pongo especial atención a liberarse de esa trampa, ya que yo mismo la tuve que pasar. Muy bien. A ver, también considero muy pedagógico y revelador que nos hables de los ajustes que hayas podido realizar como orientador y acompañante terapéutico. ¿Qué te ha aportado tu experiencia como terapeuta transpersonal desde la óptica del perfeccionamiento de la técnica utilizada? Con respecto a la técnica a nivel individual, eso básicamente no ha cambiado, porque el principio que está detrás de cualquier técnica, al menos en mi caso, es el mismo. Es una visión. Una visión tiene que ver con una perspectiva que aporta mi propio transitar por esos distintos niveles de la percepción y de la mente. Así que lo único que hago es aprovechar esta perspectiva para que cuando alguien va transitando la misma senda pueda saber cómo lo está enfocando y saber cuáles son las trampas en las que está cayendo y poder no decirle lo que tiene que hacer, evidentemente, sino mostrarle de qué forma podría ver las cosas para tener esa misma perspectiva. Así que técnicamente, si lo quieres ver así, no ha habido ningún cambio. Eso es con respecto quizá a la cuestión más individual. En lo referente al estudio,
sí ha habido depuración. Ha habido depuración y bastante, porque, y esto lo he comentado en alguna otra ocasión, y lo hemos hablado tú y yo también, cuando comienzo, inevitablemente, y como le pasa a todo el mundo, ves a los demás como te percibes a ti mismo. Esto le pasa a todas las personas. Claro, mi propósito y mi determinación son totalmente claros y firmes. Así que, inicialmente caigo en el error de pensar que el hecho de que alguien acceda a esta información le va a dar esa misma claridad de propósito y determinación. Evidentemente eso no es así. Y está bien que sea como es, pero no es así. Por lo tanto, cuando comienzo con los primeros grupos, mi perspectiva es facilitar una preparación para que estas personas, pensando que iban a sentir la misma motivación que yo de llevar esta información a otros, pues estuvieran lo mejor preparados posible, ¿no? Finalmente, llego a la conclusión por experiencia, y tú también fuiste testigo de algunas de estas situaciones, que el hecho de que esta información exista no produce el mismo efecto en todo el mundo, y que hay tantas cosas que resolver antes de dedicarse a enseñar esto, que dejé totalmente de lado ese propósito con respecto a facilitar esta enseñanza para que otros a su vez la pudieran facilitar, y me centré en únicamente ofrecer aquello que era funcional, de forma más general, es decir, a nivel individual, como he comentado, y también a nivel de estudio grupal. Porque se veía claramente que, aunque yo proponía una serie de temas a estudiar, no se llevaba a cabo, o había muchas dificultades para que se realizara. Con lo cual, me di cuenta también de que solamente un estudio acompañado le permitía a la persona estudiar realmente, porque sentía de alguna manera un acompañamiento y, sobre todo, y lo más importante, clarificación en los conceptos. El problema del curso, o con el curso, mejor dicho, es que al no entenderse muchas de las cosas que enseña, esta dificultad se va acumulando en el tiempo y al final saca al estudiante del estudio porque no le encuentra sentido o al final acaba en frustración. Y eso es algo que evitamos mediante este acompañamiento en este estudio. Sí, entiendo perfectamente lo que explicas porque, bueno, pues de alguna forma yo intento hacerlo de la misma manera. Uh-huh. Bien, en el mismo orden, el propio proceso de aprendizaje del maestro facilitador le lleva a ir haciendo ajustes de mejora, de forma que se pone de manifiesto el relativismo temporal en los métodos. ¿Cómo afrontas esta fiabilidad relativa como maestro? ¿Hasta dónde debe llegar el dogmatismo en la enseñanza espiritual? Yo definiría el dogmatismo, como una serie de normas o estructura funcional. Esto significa que se ha probado como eficaz a la hora del aprendizaje. Otra cosa distinta es la identificación con el dogma. Para quienes tengan dificultades para ver esto, hablamos de metodología. La metodología proviene de una conclusión intelectual. Veo las cosas de esta forma y por lo tanto considero que la mejor manera de trasladar esta enseñanza es con esta metodología. Bueno, eso se puede considerar como un dogma. Todo ese paquete de conclusiones intelectuales y aplicación práctica debe ser considerado mientras no se compruebe lo contrario únicamente como algo temporal. Cuando hablo de que
se compruebe lo contrario, me refiero a que deje de funcionar por alguna razón. ¿Por qué puede dejar de funcionar una metodología o un dogma? Porque haya un avance, tanto por parte de los estudiantes como del propio maestro. Entonces, lo que era útil en un momento deja de serlo. Pero mientras sea útil, debe aplicarse y el compromiso con esa metodología debe ser total, comprendiendo que es una herramienta temporal, salvo si procede de aspectos universales de aplicación universal. Por ejemplo, puede cambiar la forma de la enseñanza, puede cambiar el método, pero jamás debe cambiar el principio si éste es real. Entonces la forma se debe adaptar a las circunstancias. Pero no deben cambiar los principios. Atacar siempre va a ser un error. Da igual cuándo y cómo lo apliques. Entonces lo que supone un conflicto o un obstáculo muchas veces de cara a la enseñanza-aprendizaje es la identificación con los métodos, porque eso impide el desarrollo, impide el crecimiento, que es la finalidad de todo aprendizaje, propiciar el cambio. Si te quedas enquistado en metodologías determinadas, evidentemente eso se convierte para ti finalmente en una prisión y no en algo que tiene el propósito de liberarte de ella. Háblanos ahora de cómo consideras que debe establecerse la relación de enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista de una actividad organizada y cómo debe mantenerse y evolucionar en el tiempo. Con respecto a organizar la enseñanza, el mismo curso habla acerca de ello. Un hermano mayor merece respeto u obediencia por su mayor experiencia. La enseñanza no es algo democrático. No funciona de esta forma. Tú no puedes poner la gestión de un hospital psiquiátrico en manos de los propios pacientes. Desde ese punto de vista es algo jerárquico. Pero esto no me lo estoy inventando yo. Esto ya está inventado y tiene que ver con los diferentes niveles de aprendizaje. Y además tiene sentido. Los hijos no deberían educar a los padres, ¿verdad? Son los padres los que educan, o al menos lo pretenden, a los hijos. Esto implica que hay un orden lógico, natural, en cuanto a la relación enseñanza-aprendizaje. Esto evidentemente no significa que los padres no puedan aprender de sus hijos o que los maestros no puedan aprender de los estudiantes, pero estamos hablando de niveles de aprendizaje muy distintos. El maestro aprende a ser un mejor maestro de los estudiantes. No aprende a ser un buen discípulo, salvo del espíritu, que es quien le precede. Entonces, eso establece un orden que le da sentido a la enseñanza, la dirección de la enseñanza. Pero claro, para eso el maestro tiene que estar bien asentado en el centro de su mente y alineado con el espíritu. Si no, al final los roles se acaban confundiendo y eso siempre va a generar desorden. Igualdad no significa igualdad ahora, dice el curso. Bien, trasladándonos a la esfera más privada, ¿cómo se plantean las relaciones personales más cercanas, íntimas y domésticas de un maestro espiritual en su versión de pareja, padre y amigo? Ahora que mencionas de nuevo el término maestro espiritual, déjame decirte, y lo hemos hablado muchas veces, que lo acepto por, digamos que economía del lenguaje. Pero no tengo el más mínimo interés. De hecho, lo rehuía hace tiempo, finalmente lo acepté. Rehuyo ese tipo de términos debido a la gran distorsión que hay acerca de ellos. Y sobre todo por lo que he dicho al principio. Un maestro debe ser invisible.
alguien que se dedique a esto debe ser invisible en el sentido de no interferir o hacerlo de la menor manera posible en el proceso de aprendizaje-enseñanza. El valor del aprendizaje debe estribar en el propio contenido y en la relación del estudiante con el contenido, de lo cual el maestro simplemente es un intermediario que lo facilita, que lo acerca, que lo traduce, pero no que lo provoca, porque además eso es imposible. Y he observado con los años la importancia que se le da a esa cuestión como una forma de identidad. Y lo acepté también debido a la utilidad que puede tener en función de la confianza que provoca. Como una cuestión de roles, comprendiendo siempre que son un elemento temporal dentro del aprendizaje. Porque si no, se puede convertir de nuevo, ya lo sabemos, en una identidad más, de la que finalmente hay que prescindir y que además puede condicionar totalmente tu interacción con los demás. En este caso, como te comentaba antes, asumo totalmente ese rol, pero sabiendo que es un rol temporal y que tiene una finalidad pedagógica específica. Ahora, ¿cómo manejar eso? ¿O cómo manejar la vida cotidiana más allá de ese rol? Pues bueno, tú lo sabes bien. Tú lo sabes bien. Incluso a veces, alguna vez lo he compartido en algún encuentro presencial acerca del rol. Es el propio maestro, es la propia persona, para hablar con propiedad, la que debe estar libre de ese rol. ¿Cuál es el único inconveniente aquí? Por llamarlo de esta manera, el único inconveniente es que, debido a mi compromiso con la enseñanza, es el rol principal que llevo a cabo, lo cual tiene algunos efectos. Esos efectos son, por ejemplo, que el único tipo de relación que tengo, al margen de la familiar, es a través de ese rol, salvo contigo, que si fueras mi alumno tendría que matarte o alejarme de ti, pero como eso no es el caso, pues por eso valoro tanto nuestra interacción, ¿no? Y las excursiones, los viajes que hacemos, es un espacio en el que poder quitarse ese rol que no el contenido. Que no el contenido, porque esto sería una disociación o una incongruencia. Te pones el sombrero de maestro, das una apariencia y luego haces el idiota por ahí cuando nadie te ve, como dice la canción, ¿no? Cuando nadie me ve. Algo lo hacemos, ¿eh? Bueno, sí, pero es distinto. Y hacer el idiota no significa perder de vista lo esencial. Entonces, eso es una cosa que los dos sabemos, por ejemplo, que no nos permitiríamos, esa incongruencia. Eso implica que no haya otro tipo de relación, como te digo, salvo excepciones, ¿no? Como es en este caso. Esto se puede interpretar como una forma de renuncia o de sacrificio, pero realmente no lo es. Porque esto es lo más importante. Es la función más importante que se puede llevar a cabo aquí. Y cuando se comprende correctamente, es una dedicación plena y total. Y como sabemos, se generan distorsiones en las relaciones si no se enfoca esto correctamente. Por esa razón, hace tiempo ya que decidimos renunciar a cualquier otro tipo de relación con estudiantes del curso, precisamente para evitar ese tipo de confusión o miedo que se puede dar por parte de los estudiantes a una relación de compromiso total, porque la gente tiene muchísimo miedo a esta palabra. Si yo le digo a un estudiante, mi compromiso contigo es total, entra en pánico. Entra en pánico porque interpreta compromiso con demanda, con exigencia, con manipulación, cuando en realidad lo que significa es únicamente tendrá cabida entre tú y yo lo que sea real. Y lo que sea real es lo que
evoca el compromiso, ninguna otra cosa. El ego entra en pánico con la palabra compromiso porque sabe que tiene que ver con el amor, porque si no hay amor no hay compromiso. Así que bueno, digamos que la dedicación es exclusiva y total a esta actividad y por lo tanto eso evidentemente afecta a la forma, no negativamente, afecta en el sentido que te acabo de decir, ¿no? En cuanto a la forma, al tipo de interacciones que tenemos con el resto de la gente. Bien, pues para terminar con este bloque, háblanos de tus motivaciones, de cuál es tu anhelado planteamiento vital personal, más allá del profesional como maestro espiritual. ¿Qué te divierte? ¿Qué realizarías con mayor frecuencia? ¿Qué te gustaría, desde el punto de vista del mundo, que aflorase en tu actual experiencia vital? Pues mira, Iván, en consonancia con esto que te estaba diciendo, no, y sería una incongruencia también por mi parte, enseñando lo que enseño, pensar que habría alguna cosa que quisiera que no tendría ya. Tengo todo lo que puedo valorar y de hecho lo que ocurre también es que los anhelos no tienen cabida en este mundo, es decir, no hay nada en este mundo, y eso lo tengo más que claro, que me pueda ofrecer nada realmente significativo salvo realizar esta función. No hay nada que espere que el mundo me pueda ofrecer más de lo que ya me ha ofrecido, como por ejemplo la oportunidad de llevar esta información, esta enseñanza a quien la pueda valorar o necesitar. Así que en este mundo mis anhelos están cumplidos, no hay nada más que se me pueda aportar y mi enfoque de la actividad incluso es algo temporal, es decir, tengo constantemente la conciencia de estar llevando a cabo una función especial aquí, específica, pero que evidentemente hay mucho más que todo esto, y más allá del rol que estoy llevando a cabo actualmente. Entonces para mí el mundo es simplemente un segmento, un aspecto más de mi experiencia que concluirá cuando deba concluir, el trabajo estará hecho para entonces y te aseguro que me iré de aquí felizmente. En otro orden de cosas, hablemos un poco del mundo. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en el mundo y en qué momento estamos y hacia dónde vamos, poniendo en relación el estado actual del planeta respecto de la evolución individual? A ver, esto es un manicomio, Iván, y tú lo sabes, y solamente enfocándolo desde el punto de vista de un manicomio, esto puede tener algún sentido si es que lo tiene. Es decir, cualquier planteamiento de resolver aquí algo es completamente absurdo. El que lo resuelve directamente no está aquí. O si está aquí, viene con una función muy específica de ser de ayuda a lo que está pasando aquí. El mundo no tiene remedio y por lo tanto tampoco hay que buscárselo, porque el mundo no es el problema. El problema es la mente. Y este mundo está representando un estado totalmente caótico, totalmente demente. Pero absolutamente, hasta niveles insospechados. Así que lo único que cabe aquí es ser o parte del problema o parte de la solución. Yo opto por ser parte de la solución, compartiendo esta información. Pero da igual, como dice un curso de milagros, cuántos problemas resuelvas. Ahora es esta pandemia, mañana será otra cosa, pasado la siguiente. El mundo consiste precisamente en esto, en darle forma a los pensamientos caóticos. Y la única solución tiene que ver con la solución que cada uno aplique en su propia mente, en su propia experiencia. En términos del curso, aceptar la expiación para sí mismo. Así que yo no me preocuparía demasiado del mundo, salvo como un reflejo de el estado mental de cada uno que reacciona al mundo.
como un espejo que te permite identificar qué está pasando en ti, poco más. Nosotros nos vamos a ir de aquí y el mundo va a seguir siendo el espejo de la locura, porque para eso ha sido fabricado, hasta que la locura acabe. Y eso ocurre paso a paso, de nivel en nivel. Es una tarea ardua. Se ven resultados, evidentemente, en los estudiantes se ven resultados. Hace tiempo compartía en un grupo una pequeña anécdota infantil. Decía un maestro que tuve, un maestro del colegio, que la actividad de maestro era una de las más desagradecidas, porque todo aquello en lo que invertías, en lo que trabajabas, que era la enseñanza, era algo de lo cual nunca podías observar sus resultados, porque él trabajaba con niños, ¿no? Éramos niños, y nunca sabría cuál habría sido el resultado de su trabajo. Yo puedo afirmar que tengo el privilegio de sí ser testigo de esos resultados. No, de nuevo, repito, no como una cuestión de protagonismo personal, sino de observar cómo realmente esta enseñanza, en este caso, de un curso de milagros, aplicada prácticamente, da unos resultados que las mismas personas, los mismos estudiantes pueden observar en sus vidas. Cómo cambia eso realmente es algo muy satisfactorio, porque ves que tiene una utilidad, que tiene un significado. ¿Cómo describirías la evolución colectiva de la especie humana desde el punto de vista de cómo se piensa habitualmente que debería ser y de cómo crees que efectivamente es, según la enseñanza de los textos espirituales? Fíjate, a pesar de que estamos hablando de textos espirituales, de enseñanzas espirituales, lo que he observado con el tiempo, lo que me ha ofrecido la experiencia, es un grave, grave problema de lo que llamamos tantas veces pensamiento mágico. Y fíjate que te lo está diciendo alguien que se dedica a impartir una enseñanza que se llama un curso de milagros. El pensamiento mágico es el gran problema de la mente. La imaginación, la fantasía, la distorsión. Hasta tal punto que considero que la forma más eficaz en la que se podría resolver este problema provendría únicamente o principalmente de enseñar a la gente a razonar correctamente. Por eso, nuestro empeño es tanto que esta información concreta del curso, pero es aplicable a cualquier situación, aprenda a ser razonada de manera lógica, de manera congruente. Porque hay un problema muy importante de pensamiento mágico. El pensamiento mágico es pensamiento incoherente, pensamiento distorsionado, pensamiento que no puede argumentarse de manera razonable. Si tú a una mente que tiene esa tendencia, y esa es la tendencia de todas las mentes, a fantasear, puesto que se ha perdido de vista la realidad, si tú a una mente que tiende a la distorsión le ofreces esta información directamente, lo que va a hacer es aumentar la confusión. De hecho, eso es justamente lo que ocurre. Por eso, el énfasis que ponemos y la razón de ser de Mente 1 es en clarificar la información. Pero cuando hablamos de clarificar la información, no nos limitamos únicamente a clarificar los conceptos que enseña el curso, sino también a cómo integrarlos a los problemas que tiene la mente a la hora de razonar correctamente. Porque si tú no aprendes a razonar desde los niveles más básicos, no vas a poder integrar esta información correctamente, lo cual da lugar siempre al autoengaño, al ego espiritual del que hemos hablado en infinidad de ocasiones. La mente, como no entiende lo que está estudiando, lo inventa y va colocándolo
como le conviene, con la finalidad de mantener siempre el pensamiento mágico, que a su vez se basa en otras premisas más profundas, como el famoso concepto del yo, que necesita mantener. Así que hay grandes dificultades en que la información se entienda si no se procede de la manera correcta. Y esto, el pensamiento mágico, no tiene que ver únicamente con enseñanzas espirituales, como preguntabas, sino también con el pensamiento más básico y cotidiano, como la vida social, como la economía, como tantos otros aspectos, que son disfuncionales porque no se observa de una manera aséptica y científica, si lo quieres ver así. Por eso digo tantas veces que si más estudiantes del curso tuvieran una mentalidad científica, esta información, esta enseñanza, iría mucho más profundo, porque esta enseñanza es muy razonable, es matemática, es puramente congruente y no puede abrirse paso en una mente que no tiene una mínima estructura lógica coherente, y por eso se deforma tanto la enseñanza cuando llega a mentes muy desestructuradas, como es prácticamente la mayoría de los casos. Evidentemente en esto hay grados. Muy interesante esta contestación. Entonces, ¿se puede influir en la evolución colectiva desde un punto de vista personal? De hecho, es la única forma de influir. Es la única forma de influir. Tú no puedes cambiar otras mentes, tú no puedes cambiar ningún escenario si no empiezas cambiando tu propio estado mental. Es nuestra única función, de hecho, y así lo explica el curso. Últimamente has ampliado el espectro del enfoque de la aplicación práctica espiritual a cuestiones totalmente mundanas, como la ideología, la política y la economía. Esto no siempre es bien comprendido y recibido por el estudiante. Explícanos por qué has realizado este nuevo enfoque. ¿Cuál es la vigencia de la enseñanza espiritual a las cuestiones más candentes de nuestra vida diaria colectiva? Bueno, para empezar, quizá tú no me conocías todavía, pero prácticamente desde siempre he establecido un puente entre esta enseñanza y cuestiones de la vida cotidiana. Porque si no, esta enseñanza no tiene ningún sentido. ¿Cuál es el problema que se ha observado en todo esto? Que el estudiante del curso tiende a disociar la enseñanza, la información espiritual, del resto de la vida cotidiana. Es decir, en su mente hace una escisión entre enseñanzas espirituales, economía, política, quizá relaciones familiares, aunque ahí se podría aplicar un poco más en su mente, puesto que el curso habla del perdón y de las relaciones, pero tiende a disociarse normalmente, a compartimentar la mente, como en diferentes elementos totalmente separados, cuando la finalidad del curso es enseñarte a ir unificando tu mente, con lo cual hacer ese tipo de distinciones no tendría ningún sentido. Fíjate que la propia pregunta ya tiene un sesgo de eso que hablamos, ideología. Pero ¿cómo no va a tener que ver cualquier tipo de ideología con la mente? ¿Cómo la propia persona no va a tener ideología cuando el mismo curso enseña que es imposible estar en la percepción sin un sistema de creencias? ¿Y qué es una ideología? ¿No es un sistema de creencias? Entonces, ¿qué ideología no puede traerse a contrastar con lo que el curso enseña? Y es realmente sorprendente, si nos sorprendiéramos ya por algo, que realmente haya tanta gente en relación a un curso de milagros tan disociada de todo esto. Imagínate un caso extremo. Es como si yo te dijera: hola Iván, soy maestro de un curso de milagros
Y en mis ratos libres soy fascista y racista. Y tú me podrías decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver la ideología que tengas con lo que estoy estudiando? Pero ¿cómo no va a tener que ver? ¿Cómo no va a tener que ver? Si yo me considero a mí mismo fascista o racista con el estudio de un curso de milagros, ¿cómo no va a tener que ver la ideología con un sistema de entrenamiento mental? Bueno, ¿cuál es el problema aquí? Que muchos estudiantes del curso no saben que tienen una ideología. Es más, ni siquiera saben en qué consiste su ideología, por lo que es inconsciente. Y esa ideología, del tipo que sea, es la que les lleva a vivir sus experiencias personales. Es la que les lleva a vivir sus experiencias económicas y de abundancia o escasez. Es la que les lleva a vivir su sensación de ser víctimas o no, la que les lleva a proyectar sobre otros, sobre gobiernos o sobre organizaciones mundiales, da igual. Eso está pasando. Y si está pasando, ¿cómo no incidir sobre ello? Y si está pasando y somos conscientes de que está pasando, ¿cómo no provocar que eso se active? Y de hecho lo que hemos hecho últimamente es simplemente provocar. Provocar. No falsamente, es decir, no es una farsa, pero sabemos que tiene un efecto. Lo digo porque, bueno, algunos nos lo han hecho saber, ¿no? Sobre todo cuando hemos tenido estos debates últimamente sobre ideologías, sobre izquierdas, derechas. La cuestión que quizá deberían plantearse algunos estudiantes es ¿qué ganamos nosotros con ello? En todo caso, lo que podríamos hacer si creyéramos en la pérdida sería perder, ¿no? Puesto que hay muchos estudiantes que se pueden sentir ofendidos. Y es perfecto que se sientan ofendidos. De hecho, queremos que se sientan ofendidos. Queremos que se sientan ofendidos para que observen, por contraste, hasta qué punto están integrando esta información. Y sobre todo la provocación va dirigida a nuestros estudiantes, en los cuales confiamos, en el sentido de que no se van a dejar llevar, y de hecho así nos lo han hecho mostrar, nos lo han hecho saber, que se han sentido mal con algunas cosas que hemos dicho. Pero la cuestión es que se atreven a exponerlo, y que también hay un bagaje detrás y una confianza. De pronto, ¿Andrés se ha vuelto loco hablando de estas cosas? ¿O qué pasa? ¿O por qué está hablando de esto? ¿A qué se refiere? Yo pienso de esta manera y él está criticando esa manera en la que yo pienso. Claro, y lo hemos hecho en todo momento. Solo que cuando no había identidad no te dabas cuenta de que lo estábamos haciendo. Cuando hablábamos de victimismo, a lo mejor no te dabas cuenta de que nos referíamos a ti, que te considerabas víctima, pero que no lo sabías. Ahora cuando se expone con respecto a una ideología, se pone en evidencia. Como hay una identificación, ahora sí te sientes aludido. Antes no. Pero eso ha estado ahí todo el tiempo. Ahora puedes, por contraste, darte cuenta de que siempre te sentiste víctima, de que siempre tenías empatía con la carencia, o falsa empatía, como describe el curso en el capítulo 16 al comienzo. Ahora lo puedes ver porque ahora sí tienes un elemento específico ahí en tu experiencia cotidiana que puedes identificar, que lo puedes observar por contraste, porque eso lo haces tuyo. Mi querida ideología. Y de pronto te das cuenta de que tu querida ideología es criticada por alguien en quien confías. O descartas totalmente a esa persona y cualquier credibilidad que tenga para ti, cosa que quizá te cueste hacer en aras de años de aprendizaje, o no te va a quedar otro remedio que cuestionar tu propia ideología. ¿Y no es eso en lo que consiste precisamente el aprendizaje? ¿Y no es eso justamente lo que plantea el curso? Debes cuestionar cada pensamiento que hayas albergado. No debe quedar ni una raíz de pensamiento que no hayas puesto en cuestión, porque ahí, si no, volverá a reafirmarse el sistema de pensamiento del ego. Ponlo en cuestión. Que pase esa prueba del espíritu. A ver si la pasa.
¿qué argumentos tienes para justificar tu ideología, sea la que sea, en contraste con el curso? ¿Es que hay víctimas? ¿Hay víctimas? Porque si hay víctimas, tira el curso inmediatamente a la basura ya. Porque lo que afirma el curso es justamente lo contrario. Aquí no hay víctimas. Lo diga quien lo diga, lo llames como lo llames, así que si crees que hay una sola víctima en este mundo, este no es el curso que estás aprendiendo y evidentemente no es el curso que nosotros enseñamos. ¿Qué ocurre? Que buenos sois enseñando, sois los mejores, hasta que tocáis mi sagrada ideología. Pero es que no te dabas cuenta de que esa ideología la tuviste siempre. Ahora, como esa ideología, la que sea, te da identidad, tienes que tomar una decisión. ¿Quién soy? Porque considero que lo que dice el curso es cierto, aunque no lo comprenda totalmente. Pero considero que es cierto. Y mi querida ideología, de la que a lo mejor no era tan consciente, también es cierta. Cuando las pongo una junto a la otra, me doy cuenta de que son incompatibles. No puedo aceptar lo que dice el curso y a la vez aceptar mi querida ideología basada en el victimismo. ¿Y quién representa todo eso? El que está apuntando justamente ahí, a esa incongruencia. Y entonces, ¿eres el mejor? Hasta que me dices algo que no me gusta escuchar. Y a partir de ahí ya se genera el conflicto. La mayoría de nuestros estudiantes no han tenido grandes conflictos con todo esto y quien lo ha tenido lo ha expuesto, ha observado, ha razonado y se ha dado cuenta de que no es para nada incongruente con el resto de la enseñanza, solo que había elementos que no tenían claros todavía y había elementos que no habían sabido interpretar correctamente, lo cual daba lugar quizá a algunas interpretaciones falsas. Cuando se explica, se comprende perfectamente y llega la paz a la persona, porque evidentemente esto genera un agudo conflicto, ya que hay dos sistemas de pensamiento que están en oposición. El resto de personas que puedan sentirse afectadas, bueno, para empezar no son nuestros estudiantes, así que es lógico que pase este tipo de situaciones de conflicto que tendrán que resolver como buenamente puedan. Lo habitual es el rechazo o el descarte para así poder seguir con una sensación de paz, entre comillas, de sosiego más bien. Pero como digo, ese no es nuestro caso porque podemos interactuar y clarificar cosas. Desde luego es un aspecto diferencial con respecto al resto de organizaciones que se dedican a divulgar esta enseñanza y yo sinceramente creo que es muy coherente. Bueno, es que como hemos dicho muchas veces, no estamos aquí para hacer amigos. Nuestro compromiso es con la enseñanza, no con la aceptación. Imagínate si a estas alturas necesitáramos aceptación. Sería una incongruencia y además una inversión de roles. Entonces, ¿debe tener el estudiante de espiritualidad un posicionamiento claro ante cualquiera de las cuestiones que se susciten en el día a día político y social? El estudiante y cualquier persona tiene un posicionamiento claro. Otra cosa es que lo sea o que sea consciente de él. Pero claro que hay un posicionamiento. Por lo que acabo de comentar, nadie puede estar en la percepción sin un sistema de creencias. Y un curso de milagros es un sistema de creencias. Lo que pasa es que es un sistema de creencias que apunta hacia la realidad, hacia más allá de toda creencia, hacia el conocimiento. Pero todo el que está aquí tiene ya un posicionamiento. Otra cosa es que sepa cuál es. Y por eso, cuando no es consciente de cuál es, tiende a proyectarlo, como la mente hace con todo aquello de lo que es inconsciente. Por eso, cuando se llama a cada cosa por su nombre, saltan todos los resortes inconscientes, porque alguien está apuntando justamente hacia eso que está en mí, de lo cual yo no soy consciente, es lo que da lugar a la proyección. En esta línea, pero yendo un poco más allá, y teniendo a la vista el ejemplo de la vida de Jesús, ¿debe el estudiante implicarse activamente en las cuestiones mundanas?
¿cuál sería el objeto, propósito y beneficio de dicha implicación? ¿A qué te refieres con las cuestiones mundanas? Cualquier tipo de activismo. A ver, si el problema está en la mente, si es la causa de todo conflicto que se manifiesta en el mundo, el único y verdadero activismo tiene que ver con el nivel de las causas. Ahora, ¿hay aspectos allá afuera en el mundo que incidan sobre ese nivel? Evidentemente sí. Se llama propaganda. La propaganda es una forma de control y manipulación mental. Quienes sabemos del funcionamiento de la mente, sabemos lo que pasa. Quien no sabe acerca del funcionamiento de la mente, compra o se traga lo que aquellos que hacen la propaganda les cuentan que está pasando. Así que, en todo caso, ¿qué se podría hacer? Adquirir conocimiento acerca de lo que está ocurriendo. Porque si no, te puedes ver luchando allá afuera como activista en una guerra que no sabes quién está dirigiendo en absoluto. Con lo cual, te conviertes simplemente en un peón o en una marioneta al servicio de intereses que te son totalmente ajenos y desconocidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú comprendes cómo funciona la mente, esa comprensión se extiende ahora por todas partes, en el sentido de que puedes ver los movimientos que se dan en todas partes, porque no te distraen los efectos, no te distraen las formas. Entonces, cuando alguien comprende y ya no le distraen las formas, no participa y no alimenta aquello que sabe que lleva una dirección opuesta o diferente a la del espíritu. Pero claro, ¿para cuántos es este el caso si la mayoría no sabe ni cómo funciona su propia mente ni a qué responde emocionalmente cuando se dan ciertos estímulos? Eso se convierte en una dificultad a la hora de la comunicación. Porque cuando alguien viene o interactúa contigo con una programación mental profunda, tú no puedes abordar eso en lo que cree directamente, puesto que ni siquiera lo puede ver. Y no solamente es que ni siquiera lo pueda ver, es que además lo defiende, porque le da identidad. Por eso decíamos hace poco que no tiene ningún sentido discutir con alguien que no puede ver. Si tú eres capaz de ver que el otro no puede ver, el enfoque siempre tendrá que ser indirecto. Y eso ni siquiera te concierne a ti, el hecho de que el otro comprenda o no. Tú puedes mostrar un punto de vista, y algunos resonarán, otros no. Y quienes resuenen irán más allá, la mayoría se quedará ahí, a las puertas, porque están demasiado ocupados en defender la idea que tienen de sí mismos, reforzada por esa idea, que no saben ni siquiera que tienen. Así que al final, esto se trata primero de comprender que acceder a cierto nivel de información, de enseñanza, no es para todos. Para empezar, este curso no es para todos. Pero es que después, acceder a niveles más profundos de esta enseñanza, mucho menos es para todos. Pero no por nada, simplemente porque la mente todavía no está preparada para ese grado de autoobservación y de honestidad con uno mismo. Hay demasiados intereses personales como para estar libre para ver que el rey está desnudo. Cambiando de tema y refiriéndonos al estado actual de la enseñanza espiritual, siempre te has caracterizado por indicar, sin ambages ni apósitos, cuáles creías tú que eran los fundamentos de la enseñanza de la espiritualidad, y has señalado aquellos casos concretos en que pensabas que las cosas no se estaban haciendo bien. La pregunta es, ¿hay definitivamente un mejor método de enseñanza, o todas las situaciones y maestros son necesarios en su nivel
operando toda circunstancia para el bien del plan evolutivo? A ver, en esta pregunta yo haría una distinción. Metodología y propósito. No es lo mismo la metodología que el propósito. Esto significa que cada nivel, como dije en una de las primeras preguntas que hiciste, la metodología debe adaptarse al entorno. Pero el propósito o el contenido debe estar intacto. Debe ser congruente. No puede cambiar el significado. Puede cambiar la forma en la que se exprese. Entonces, con respecto al ámbito espiritual, es que estamos comparando un curso de milagros quizá con muchas otras metodologías que no van al nivel de las causas. Y hay tanta oferta, tanta variedad con respecto a eso, que casi la comparación no tendría sentido. Entonces no sé si la pregunta que haces es en cuanto a otras opciones, otras alternativas, o en cuanto a la forma de impartir el curso u otras líneas de enseñanza. Es más una cuestión, te diría yo, también voy entendiendo a raíz de tu respuesta, una cuestión de estilo, es decir, de estilo y de alcance. Hay facilitadores, orientadores, maestros más evolucionados y que han refinado mucho más la metodología de la enseñanza, y hay otros que no lo son tanto. Suponiendo que el contenido en líneas generales es consistente en todos ellos, ¿en qué medida inciden los diferentes estilos y un mayor o menor alcance en esa perfección de esa metodología? ¿Son todos necesarios, cada uno en su nivel? Evidentemente sí. Todos los niveles son necesarios. Es una cosa que además, como sabes, comenta el curso. Ahora, yo aquí, porque tú has hecho una afirmación que yo pondría en duda. Todos los maestros son necesarios en todos los niveles. Lo que yo pongo en duda es que el contenido sea el mismo, o el propósito sea el mismo para todos. Entonces, si ya ponemos en duda el contenido, da igual la metodología que se utilice. ¿Ves? Yo me refería a partir de esa hipótesis de que el contenido, en líneas generales, en esos ejemplos de los diferentes niveles de maestros, es respetado. Sí, sin duda sí. Hay personas, por ejemplo, que nunca se identificarán, o durante mucho tiempo quizá no se identificarán con la forma que utilizamos nosotros. De hecho, un estudiante nos contaba hace poco que cuando nos escuchaba al principio en los audios, que le generaba mucho conflicto. O sea que soy consciente perfectamente, por la experiencia que te he compartido antes, que eso se puede producir. La diferencia es que ella persistió porque, a pesar de las resistencias, había algo que le invitaba a continuar. Y después comprendió qué le invitaba a continuar y para qué. Pero siempre van a ser necesarios diferentes niveles para que den forma a diferentes estructuras y afinidades mentales, claro que sí. Si fuéramos los únicos, abarcaríamos poco espectro de la cantidad de estudiantes que están interesados por estudiar esto, por lo menos en grupo. De alguna forma también late de fondo esa afirmación del curso que establece que a todo maestro le llega al estudiante adecuado, ¿no? Eso es. En este sentido no hay casualidades. Últimamente te has referido en alguna ocasión, con cierta frecuencia, a la idolatría dentro del ámbito de las corrientes espirituales. Muchos facilitadores defienden alguno de los caminos de la espiritualidad profunda como únicos y excluyentes. Háblanos de tu visión de esta cuestión con ejemplos concretos.
un curso de milagros, el libro de Urantia y un curso de amor. A ver, aquí ahí estás introduciendo 3 elementos. La idolatría es el primero. ¿Cómo relacionas el tema de la idolatría con la siguiente parte de la pregunta? Con el hecho de que alguien seleccione una parte como excluyente. El micro. Yo a lo que me refiero con la pregunta es a el que un marco de revelación en algunos casos pueda considerarse como excluyente sobre otros posibles marcos porque no se detecta que el contenido es el mismo. En cuanto a la forma, ¿te refieres? Por ejemplo. Mismo contenido, diferente estilo, diferente propósito, diferente enfoque, diferente adaptación al momento en el que la revelación se produce. Uh-huh. Todas esas diferencias formales podrían producir una sensación de que la enseñanza es distinta y, bueno, quizás pudiese producirse una idolatría del marco en el cual te ha llegado a ti esa enseñanza en detrimento de otras porque no pudiese ocurrir que no alcanzas a comprobar que el contenido es el mismo. Entiendo. A ver, el espíritu tiene muchos canales. Diferentes canales en diferentes niveles. El contenido, si proviene del espíritu, siempre será auténtico independientemente del canal que utilice. ¿Vale? Entonces, es como decir que solamente un curso de milagros es real en cuanto al significado, al contenido de la enseñanza, por la forma en la que ha aparecido en el mundo. Eso sería absurdo. De hecho, si no hay nadie de quien un maestro de Dios no pueda aprender, también significa que el espíritu está en todo el mundo. Otra cosa distinta, y que hace una diferencia fundamental, es atribuirse una autoría que no es cierta. Esto significa que cuando algo es auténtico, no necesita recurrir a falsedades o engaños para avalar o validar la información que se está transmitiendo. Eso evidentemente no es una representación del mismo origen, porque el mismo origen, como dije anteriormente, no altera el significado, y mentir o engañar es una forma de alterar el significado. Como dice el mismo curso, no recurre al ingenio o al engaño, no lo necesita. Entonces, cuando se utiliza el ingenio o el engaño con la finalidad o la excusa de llevar la información más allá para que sea comprendida o lo que sea, evidentemente eso no puede provenir de ese significado único. Y habías puesto ejemplos de un curso de milagros, el libro de Urantia y un curso de amor. Lo que ocurre es que yo un curso de milagros y el libro de Urantia los pondría en una categoría completamente distinta. Como bien dices, una categoría de revelación. Un curso de amor, y aquí vamos a hacer amigos de nuevo, me parece un mal intento de copia que utiliza la inercia de un curso de milagros para tratar de abrirse camino en el mercado espiritual. Pero bueno, pues habrá quien se sienta atraído por ello. Yo en concreto. Pero aquí tenemos un ejemplo de lo que es ir más allá de un sistema de creencias. Es decir, que no necesitamos estar de acuerdo para querernos como nos queremos, ¿verdad? Evidentemente. Eso lo hemos aprendido hace muchos años y lo hemos mantenido. Así es. Las diferencias formales, los gustos, la diferencia de criterio no es realmente relevante a efectos de tener una relación profunda. Para mí eres mi querido hermano Iván con sus cosas. Y me imagino que al revés será igual. Exactamente lo mismo.
Continuemos. Otra cuestión que considero de interés es la accesibilidad de la espiritualidad para todo estudiante. ¿La enseñanza espiritual es elitista? Quiero decir, ¿todo el mundo puede afrontarla en algún nivel? ¿Cuál es cuantitativa y cualitativamente el grado de alcance habitual de los estudiantes de espiritualidad? ¿Es recomendable el establecimiento de niveles de enseñanza? Bueno, son varias preguntas en una. La enseñanza espiritual profunda, creo que la has definido así, ¿no? ¿Es elitista? Sí. Claro. En el momento en el que hay diferentes niveles, claro que es elitista. Pero recordemos una cosa. El curso dice que la llamada es universal, mas son pocos los que eligen escuchar. Esa élite, por utilizar tu mismo término, siempre es consecuencia de una autoelección. Tiene sentido, además. Si la mente ha quedado bastante afectada como consecuencia de la separación, de la creencia en la separación, es lógico que haya algunas pocas mentes que estén en proceso de reconocer la realidad más allá de estas ilusiones. El mismo curso lo dice y nuestra experiencia así lo avala. Son pocos los que eligen escuchar. Ahora, como decíamos antes, todos los niveles son esenciales, porque si no, ¿cómo se llevaría a esas mentes o cómo podrían trascender esas mentes de un nivel al siguiente si no hubiera nadie en esas regiones, por decirlo así? Con respecto a esto, nosotros estamos muy claramente ubicados en el punto en el que queremos ser de utilidad, sabiendo que hay otros que se dedican a otros niveles, ni mejores ni peores, simplemente distintos, y cada uno tiene que ser congruente con el nivel con el que resuene. No hay por qué criticar otros niveles por ser distintos, ni por arriba ni por abajo, pero que los hay es un hecho que los hay. Y si alguien no sabe ni siquiera esta cuestión básica, que empiece desde cero a estudiar el curso, porque es muy claro y de hecho lo dice en el primer capítulo, que acabamos de terminar de estudiar precisamente. Entonces, sí, es elitista debido a que son pocos los que eligen escuchar. Relativo a esta cuestión, hace años tenías un grupo de maestría, del cual yo personalmente participé, aunque después desapareció. Coméntanos sobre el tema en relación a tu experiencia adquirida en esta cuestión de los niveles de enseñanza y los ajustes que te ha llevado a realizar. Pues mira, parte de la respuesta te la he dado antes. La razón de ese grupo era que una cantidad determinada de personas que mostraban un interés especial por el estudio del curso o el aprendizaje del curso tuvieran una preparación que les llevara a compartir esta enseñanza con otros. Debido a los profundos problemas personales que muchos de ellos tenían, finalmente se descartó esa posibilidad, unido al hecho de observar que muchos se precipitaban a la hora de llevar a cabo esta función sin la preparación personal suficiente como para desempeñarla de forma honesta. Y cuando hablo de honestidad no me refiero a que no crean que están haciendo lo correcto, pero simplemente no están suficientemente preparados. Muchos de estos que se consideran ahora maestros de un curso de milagros estuvieron en ese grupo. Se les puede ver por ahí, evidentemente no voy a decir nombres, se les puede ver en YouTube dando cursos sobre un curso de milagros, hablando de ello. Pero bueno, eso solamente... No digo que no pueda ser de utilidad en algunos niveles, pero tiene un alcance muy limitado. Tiene un alcance muy limitado porque nadie puede llevar a otro más allá de donde él está. Y evidentemente, al tener esa relación tan directa con ellos, sé dónde están y sé el alcance que puede tener eso. Está bien si no fuera porque muchos se han empezado a dedicar a esto
como una forma de evitar resolver sus problemas personales. Es decir, utilizan enseñar esta información a otros para tapar sus propios conflictos no resueltos. Esa no debe ser la manera correcta de llevar a cabo esta función. Porque al final, tu propio nivel mental de conciencia es lo que va a poner un límite en tu capacidad para enseñar. Así que puedes estar toda tu vida repitiendo las palabras amor, perdón, Dios, hermanos y hermanas, que te vas a quedar ahí porque tú mismo no te has permitido ir más allá. Entonces, como no quise participar de esa farsa o de ese autoengaño, pues simplemente se deshizo todo aquello. Yo lo recuerdo como una etapa muy El micro. intensa, muy interesante y mucho cariño. Digo que lo recuerdo Sí. como una etapa muy intensa, interesante y con mucho cariño y muy fructífera. Sí, lo fue. También ardua, también ardua. Ujú. Esta que te voy a hacer ahora mismo es una pregunta muy amplia. Contéstala con el grado de detalle que te parezca oportuno. ¿Cuáles son los mayores obstáculos para el estudio y aprendizaje de la espiritualidad para los que hoy en día se acercan a ella en nuestro mundo occidental? Una constante que observamos en los estudiantes en general es una profunda falta de desarrollo emocional, que se traduce en falta de valor, falta de determinación. Es como que la mayoría de la gente fuera muy dependientes todavía de la relación con sus padres. Entonces han crecido en cuerpo, se han desarrollado intelectualmente, pero emocionalmente la gran mayoría todavía son niños dependientes de sus padres, lo cual ya está determinando un límite en su capacidad de aprendizaje. Por otro lado, considero que la enseñanza se ha supeditado demasiado a la búsqueda de seguidores y de estudiantes, en el sentido de convertirse en un negocio que necesita clientes. Y ya sabemos, porque lo hemos hablado muchas veces, qué pasa con el clientelismo. Fíjate, ahora que te estoy respondiendo esto, establezco una conexión entre ambos aspectos. La falta de desarrollo infantil de las emociones lleva al estudiante a la búsqueda, también, de una figura paterna que supla esa carencia emocional. ¿Qué pasa en este caso con nosotros? Que nosotros no estamos dispuestos a hacer ese tipo de concesiones. Conocemos el problema, pero establecemos límites. Nosotros no vamos a buscar estudiantes, nosotros no vamos a buscar seguidores, como bien se puede comprobar en los últimos programas que hemos publicado. No. No se trata de eso. Porque la dirección, como he dicho antes, o la jerarquía tiene que estar claramente determinada. Uno que sabe no puede depender del que no sabe, ni mucho menos. En todo caso es más bien al contrario. Y esta dependencia no tiene que ver con dependencia patológica del ego, me refiero en cuanto a cómo deben funcionar las cosas. Es decir, tú no puedes establecer qué es lo que el cliente necesita. Porque para empezar no se trata de un cliente, se trata de compartir lo que funciona. En Mente 1, o Mente 1 mejor dicho, probablemente sea una de las pocas organizaciones o empresas en las cuales el cliente ya por defecto no tiene la razón.
porque si la tuviera no tendría necesidad de esta enseñanza. Y cuando digo que no tiene la razón, me refiero a que necesita colocar correctamente sus pensamientos, ordenarlos. Así que, desde esa perspectiva, lo que observo es que la propia falta de desarrollo emocional pareciera haber condicionado todo el ámbito de la enseñanza espiritual. Y aquí vamos a ganar más amigos. Es como si la espiritualidad se hubiera feminizado. Y con esto no quiero que se interprete como algo peyorativo, no. No tiene que ver con eso. Pero sí tiene que ver con el hecho del verdadero liderazgo. Y el verdadero liderazgo no tiene que ver con el ámbito del coaching, como está tan de moda, sino con el de la autoridad. Y la autoridad tiene que ver con la experiencia. Y la experiencia tiene que ver con el espíritu para que sea una verdadera autoridad. Entonces, considero que hay pocas verdaderas autoridades en el ámbito de la espiritualidad como para ser una verdadera referencia. Relacióname esta pregunta y lo que has expuesto con esta aseveración. Tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Hombres fuertes hacen tiempos buenos. Tiempos buenos hacen hombres débiles y hombres débiles hacen tiempos difíciles. Para muestra un botón, ¿no? Lo que estamos viviendo actualmente. Sí, efectivamente eso tiene que ver. Tiene que ver. Es en los contrastes, en las dificultades, donde se produce un verdadero desarrollo. No únicamente porque alguien podría asociar el conflicto con el aprendizaje cuando el curso te invita a ser un alumno feliz. Pero un alumno verdaderamente feliz tiene que ver con la conquista realizada de su propio estado mental, no con tapar, con parchear aspectos no resueltos, como en el ejemplo que te ponía antes del grupo este de maestría. No. Tiene que ver con haberse forjado y haber atravesado verdaderas dificultades que ahora te dan esa autoridad a la que me refería. Eso genera consistencia. La consistencia determina el orden. No el orden porque te inventes tú cómo deben ser las cosas, sino porque hay un reconocimiento de ese orden. Ese orden genera esa confianza. Cuando todo esto no ocurre de esta manera, es todo, como dice el curso en el anexo, con respecto al proceso terapéutico, simplemente un intercambio de ilusiones. El alumno, el paciente, paga por una ilusión. Y por eso se siente muchas veces satisfecho, porque no hay nada realmente profundo que vaya a ser removido o vaya a ser activado. Así que vive en una relativa comodidad y, por lo tanto, en una debilidad emocional. El problema de todo esto es la debilidad emocional, consecuencia de que sí, se ha sufrido mucho, pero se ha sufrido en balde puesto que no había un propósito. El propósito es lo que le da orden a toda experiencia y lo que te permite reconocer una solución como lo que es y no un parche que tapa el dolor. Entonces, cuando la gente está acostumbrada a tapar el dolor porque le es más cómodo, a costa de nunca resolver el problema, finalmente se acostumbran, se mantienen en esa dinámica. Y todo aquello que venga a revolver de alguna manera el fondo, que es a donde no han llegado nunca, les genera una profunda incomodidad. Por eso la debilidad emocional. Y con debilidad emocional no se puede avanzar muy lejos. Todo maestro tiene su modelo, su inspiración y su declarada influencia a la hora de establecer un método de enseñanza. ¿Cuál ha sido el tuyo
y relaciona, por favor, la anterior pregunta con la vida de Jesús. Jesús ha estado de alguna manera siempre presente en mi vida. Cuando era pequeño en un colegio católico, después cuando fui mormón durante 1 año y medio aproximadamente, y finalmente a través de los libros de Juan José Benítez, Caballo de Troya, donde veía una referencia lo más clara posible o lo más real posible de mi percepción de quién podía ser Jesús, para acabar finalmente en un curso de milagros. Ha sido una figura, como digo, permanente. No te diría que, al margen del curso, me ha condicionado. Es decir, yo no hago lo que hago por la figura de Jesús o por idolatrar a Jesús. No idolatro a Jesús. Me parece simplemente un hermano que ha recorrido antes el camino, por quien siento un profundo agradecimiento. Un profundo agradecimiento y amor. Pero no desde el punto de vista de la idolatría. Hay un reconocimiento implícito a su función. Pero, como te digo, lejos de cualquier tipo de idealización. Para mí, que tengo una mente concreta, es un técnico, es un buen técnico. Y claro que habla del amor. Y es importante, pero quizá por mi propia estructura mental lo identifique tan claramente a través del curso. Porque es la aplicación práctica de principios universales y metafísicos. Lo cual es mi función también aquí, de alguna manera. Traducir lo abstracto a lo concreto. Ahora, con respecto a la segunda parte de la pregunta, no sé si te refieres a algún tipo de identificación con su vida o con su papel. La verdad es que ahora que lo dices, evidentemente, aparte de la religión en los que tenemos una tradición judeocristiana, tenemos pues algunas referencias claras a Jesús en algunos textos. En un curso de milagros, él es el maestro que lo redacta. En el libro de Urantia se describe su vida. Sí, la verdad es que la referencia que me gustaría que hicieses es a esas dos dimensiones de Jesús, la de su vida ejemplificadora y la de Jesús como maestro concreto de un curso. Ahora que estamos Alma y yo repasando de nuevo el libro de Urantia, yo ya lo había leído anteriormente varias veces, ella está descubriendo, porque no lo conocía, está descubriendo la aplicación práctica de un curso de milagros en el libro de Urantia, a través de hechos muy concretos. Es habitual exclamaciones como, esto es justamente lo que dice en el curso. Claro, y ahí lo aplicaba prácticamente, ¿no? Así que, tanto en el libro de Urantia como en un curso de milagros, lo que trasciende con claridad es una perfecta congruencia. Una perfecta congruencia. Es más, invitaría a los estudiantes del curso a hacer la lectura del libro de Urantia, por lo menos la cuarta parte, que es la que describe la vida de Jesús, porque incluso pueden ver amplificada la imagen de Jesús a través de situaciones que quizá nunca han tenido en cuenta anteriormente, como por ejemplo cuando se sintió triste cuando iban a llevar a cabo la función de predicar con los apóstoles y acudieron a despedirles todos los familiares de los apóstoles, salvo María, que no fue a despedirse de él, porque María de alguna forma se sentía decepcionada con Jesús, porque no era lo que ella había imaginado que iba a hacer. Ella tenía tú lo sabes bien, en su mente la idea de otro tipo de Salvador, quizá más político o más guerrero,
y no tal como él se presentó. Entonces hasta cierto punto sentía una decepción con Jesús y él se sintió triste y se retiró incluso cuando los demás estaban con todos sus familiares que les iban a despedir. Y eso puede llevar a algunos a pensar que quizá Jesús no era congruente. Pero es que Jesús no estaba en conflicto con su naturaleza humana. De hecho, la razón por la que vino a vivir esta experiencia es, como bien explica en el curso, a aprender sobre la naturaleza humana. No a evadirla, no a taparla, sino a vivirla en todas sus consecuencias, como puede ser la tristeza, por ejemplo. Otra cosa es que se dejara llevar por ella, pero que la sintió, la sintió. Entonces esto aporta una dimensión quizá distinta o más amplia, como decía, de la vida de Jesús, y se puede ver la correlación que hay entre la enseñanza del curso y esa narración de su vida. Efectivamente, aunque Jesús en el curso nos dice que conoce perfectamente de nuestras vicisitudes y dificultades, al no insistir mucho en ello, yo también creo que esa recomendación de leer la vida de Jesús en el libro de Durantia, que además es apasionante, es muy productiva para todo estudiante de un curso de milagros. Sí, así es, porque te da una visión, como digo, más completa de cómo sería, cómo habría podido ser su vida aquí. Bien, Andrés, antes de terminar, creo que es obligado que ahora nos hables del libro que Alma y tú estáis finalizando y que aparecerá en breve. Danos alguna primicia. Bueno, se trata de una transcripción que está haciendo Alma de años de sesiones, de clases, donde se da lugar a, pues como te imaginarás, a infinidad de preguntas, de contestaciones, de debates, de situaciones que se dan en los grupos y que bueno, van a quedar ahí plasmadas en ese libro que todavía estamos confeccionando. Esperemos verlo en breve porque tiene un interés especial para todo estudiante. Para todo el que tenga interés. Para finalizar, así es. Para finalizar, me gustaría que nos hablases de alguna cuestión interesante que te surja comentar, si es que quieres hacerlo, y que no haya sido tocada en esta entrevista. Y aprovechamos ya para que pongas un granito desde el punto de vista de autoentrevistado. Pues nada en especial, Iván. Únicamente agradecerte tu interés cuando me hiciste la propuesta. Lo entiendo de dónde vino, que quizá, como hemos hablado tantas horas tú y yo, en esa entrevista que se me hizo, quizá viste por contraste, por el conocimiento que tú tienes de nuestra relación, cosas que hemos tratado muchas veces y que tal vez echaste en falta, lógicamente también, y que te nació la motivación por hacerlo. Así que en todo caso, mi agradecimiento por tu interés, que también pues hacemos extensivo a aquellos que tengan el interés en saber estas pequeñas cosillas de nuestras vidas. Como me conoces bien, aciertas plenamente con el motivo de proponértela. Muchas gracias a ti y seguimos en contacto. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Otro.